Mis distinguidos conciudadanos panameños, tengo el agrado de saludarlos nuevamente con el propósito de iniciar este estudio del derecho constitucional panameño. Así como dije anteriormente, este primer video será para conocer las bases teóricas y la importancia de lo que se entiende por constitución política, para luego pasar a aprender su historia, la evolución que este concepto ha tenido que pasar para llegar al texto que es actualmente. Y ya, con estos dos puntos dominados, poder leer a profundidad los títulos de nuestra Carta Magna. Definamos este concepto. La Constitución política es la norma suprema del Estado, pues sirve para separar los poderes del gobierno y para establecer los derechos fundamentales del pueblo. Se diferencia de las leyes y otras normas, pues estas son creadas por un poder instituido, es decir, un poder que fue establecido para determinado fin por una autoridad superior. En ese sentido, las leyes específicamente son creadas por aquella institución que en muchos países se les conoce como Congreso, Senado, Asamblea, etc. El dichoso poder legislativo, el poder que legisla, que crea leyes. En cambio, la Constitución es creada por el poder constituyente, es decir, un poder no establecido por una autoridad superior, sino ese poder que surge de la necesidad conjunta del pueblo por definir o redefinir los principios fundamentales de su Estado. Todos los ciudadanos participamos de dicho poder, pero no directamente, porque como resulta prácticamente imposible reunir a todos los panameños en un mismo lugar y momento para que debatamos y consensuemos estos principios, entonces nos vemos en la obligación de elegir a nuestros representantes, quienes se reunirán en lo que se conoce como una asamblea constituyente. Dicha asamblea, la cual no se debe confundir con la nacional, que es esa que todos conocemos, que queda en el Palacio Justo Arosemena, allá en la 5 de Mayo, tiene una característica importantísima, y es que solo fue establecida para redactar la Constitución. Y una vez este texto fue finalizado, dicha asamblea se debe disolver. Esto se hace con el fin de que la Constitución no quede sometida a un poder superior, para evitar que pueda ser modificada al antojo de selectos grupos político-económicos que logren manipular la Asamblea Constituyente. Por el contrario, esta disolución convertirá entonces a la Constitución en el ente supremo del Estado, del cual se ramificarán los poderes que lo conforman. La Asamblea Constituyente no puede ser permanente como la nacional porque solo es un mecanismo temporal para que el poder constituyente, es decir, el poder del pueblo en su estado puro, se pueda manifestar. Pero entonces se puede llegar a pensar que igual existe el riesgo constante de que selectos grupos de poder tengan la capacidad de activar fácilmente este poder constituyente para modificar la Constitución a su antojo. Pero realmente no es tan fácil, ni siquiera para estos grupos, porque para tal objetivo se necesita que todos los panameños estemos de acuerdo en activar dicho poder. Y yo creo que todos los panameños sabemos muy bien lo difícil que resulta que nos pongamos de acuerdo con cualquier cosa. Pero es precisamente en esa diversidad de opiniones e inclinaciones políticas donde reside el equilibrio del cual surge el espíritu democrático de nuestra nación, espíritu en el cual se resguarda la Constitución para evitar que pueda ser modificada fácilmente. No obstante, el hecho de que la Constitución solo pueda ser cambiada cuando todos los ciudadanos están de acuerdo en hacerlo, provoca una desventaja para el texto, y es el retraso en la actualización de sus aspectos técnicos. Es decir, el mundo sigue evolucionando científica, tecnológica y profesionalmente, mientras que la Constitución queda cada vez más alejada de los beneficios de estos avances, convirtiéndola en un texto obsoleto e ineficiente. Y siendo esta la norma suprema del Estado, entonces también convirtiendo al Estado en lo mismo. Por tal motivo, no es beneficiosa una Constitución perpetua, sino que debe ser revisada y actualizada constantemente. Pero ante tal dificultad de poner a toda la población de acuerdo para activar el proceso constituyente, al que le vamos a agregar el adjetivo propio de la doctrina constitucional panameña, proceso constituyente originario, entonces el Estado se ve obligado a establecer lo que se conoce como un proceso constitucional reformatorio para poder modificar el texto. Y mucho cuidado con confundir estos dos procesos, porque constituyente y constitucional
parecen hermanas, pero son dos cosas muy diferentes. A diferencia del proceso constituyente originario, que, como hemos visto, no está instituido, sino que surge de la pura necesidad popular por establecer su estado, sin ninguna clase de restricción, el proceso constitucional sí está instituido, y es un proceso en donde no participa toda la población desde el inicio hasta el final. En el caso panameño, este proceso constitucional está instituido en el título 13 de la Carta Magna, otorgándole a la Asamblea Nacional, el Consejo de Gabinete, la Corte Suprema de Justicia o la iniciativa ciudadana, pero eso sí, regulada por el Tribunal Electoral, la posibilidad de iniciar procesos reformatorios a esta Carta fundamental. Claramente, este proceso fue hecho así para poder agilizar la actualización de los aspectos técnicos del texto. Pero el hecho de que un poder inferior a la Constitución pueda ponerse por encima de ella para modificarla, como si este fuera el poder constituyente, y estando ahí arriba, este poder inferior se dé cuenta que no tiene ninguna limitación de facto para meter la mano en otros aspectos, se puede prestar precisamente a que esos selectos grupos político-económicos de los que advertimos tengan el alcance de interferir en todo el proceso y consecuentemente modificar los aspectos fundamentales de la Constitución que obstaculizan sus intereses y objetivos, afectando a la población panameña. Por tal motivo, si bien es más complicado, es más seguro que todo intento de cambiar la Constitución nazca del proceso constituyente originario y no del proceso constitucional ya establecido, pues de tal forma todos los panameños participaremos desde el inicio hasta el final de dicho acto. Y por ello se requiere que los panameños conozcamos nuestra Constitución actual, para saber si dicha carta necesita ser reformada, producto de que vemos que nuestros derechos fundamentales contemplados en este texto no están siendo respetados, y también si vemos que el gobierno no se está sometiendo a las limitaciones que esta carta le impone, ya que este texto fue constituido por nosotros, el pueblo, por lo cual nosotros somos los garantes de que la Constitución sea siempre respetada, en virtud de que nuestro Estado de Derecho se mantenga siempre firme y garantice el bienestar y el progreso de la nación. Ante todas estas dificultades que presenta el derecho constitucional, uno se pregunta por qué es tan complicado, a lo cual yo les digo que toda duda que nos generó la teoría se puede responder con un repaso de la historia. Es entonces que concluimos este video, donde hemos aprendido las bases teóricas necesarias para comprender el concepto y la importancia de nuestra constitución política. Bases que serán complementadas con un estudio histórico del derecho constitucional. Una vez ya dominada la teoría y la historia, nos vamos a divertir con la lectura de los títulos de nuestra Carta Magna, para saber lo que dice cada uno de los 328 artículos que establecen los principios de nuestra república. Agradezco a todos los que han llegado hasta el final de este video, pues con eso me demuestran su interés por ejercer junto a mí sus derechos civiles y políticos, en pro de la revitalización de la democracia panameña. Y aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi alta estima y distinguida consideración.